y le pido a usted que por favor nos diga su nombre completo y su RUN. Ok, mi nombre es Rodrigo Fernando Díaz Cordero y mi RUN es el 8748284-7. Bien, quiero hablar sobre el gasto fiscal y los derechos sociales. Ese es mi tema. La idea es contar por qué hay que agregar algunos artículos para asegurar que los derechos sociales se puedan entregar. La estructura actual del gasto fiscal pone en riesgo el financiamiento de algunos de estos derechos. Es más, no hace mucho sentido hablar de derechos sociales cuando en el país todavía hay un gran número de gente que se considera pobre, que es considerada pobre. De hecho, el 10,8% de la población, según el último dato, es parte de este grupo por la medida de ingresos y un 20%, un poco más de 20% lo es desde una perspectiva multidimensional. Estamos hablando de 2.125.000 personas que son pobres en Chile. Y hablamos de derechos sociales, pero no de eliminar la pobreza. Entonces, creo que este país no es Luxemburgo todavía, no es Suiza, es un poco apresurado hablar de derechos sociales, antes de que no haya pobres en Chile. Hoy día el gasto fiscal tiene un proceso incremental, entonces no se modifica en nada en lo que ya hay. Y las prioridades de este están determinadas desde quién sabe cuándo, hace mucho tiempo atrás. Y pasar de un estado subsidiario a un estado de bienestar requiere de hacer cambios en el Estado. Una de las consideraciones es que gastamos mucho en remuneraciones comparado con los países de la OECD o comparado con cuánto el Estado contribuye a reducir la desigualdad. Cualquiera de las dos medidas nos dice que gastamos mucho en remuneraciones. Y además, no hay accountability. Nadie responde, ningún gobierno responde por cuánto aporta a reducir la pobreza o a reducir la desigualdad. No hay una rendición de cuentas al respecto. Entonces, lo primero que quiero contar es que en el enfoque del gasto fiscal no están los pobres. Aparece protección social, y por ahí chiquitito va a aparecer después en un otro gráfico la gente que está en esa condición. Y es muy mínimo lo que se aporta con ello. Gastamos mucho en salud, la mayor parte en hospitales, mucho en educación, la mayor parte en educación prebásica, básica y media. Y en sectores económicos, quien más se lleva la torta ahí es transporte. O sea, Transantiago o el subsidio del transporte es una de las cosas que más ocupa recursos fiscales. Y la verdad es que tener tanto aparataje estatal no es necesario. Las AFP demostraron que hacer traspasos a la gente a través de la cuenta RUT es muy sencillo, es muy eficiente y es muy rápido. Entonces, mi primera propuesta es agregar en el artículo 23, un punto número 2, un 23 bis, como ustedes lo quieran. Eliminar la pobreza por ingresos es la primera misión y obligación del Estado. Eso es lo que yo propongo. Y al lado hago un cálculo de cuánto cuesta eliminar la pobreza en Chile. Habiendo 19.678.000 personas en Chile, siendo un 10,8% pobre, estamos hablando de 2.125.000 personas, o 513.474 hogares. La línea de la pobreza está en 216.849 pesos mensuales. Entonces, supongamos que esos hogares que son pobres reciben la mitad de eso. En promedio deberían recibir la mitad o algo parecido a la mitad. Entonces, considerando que el salario mínimo son 440.000 pesos, supongamos que le damos a esa gente para llegar desde su nivel de ingreso hasta los 440.000 pesos, que es el salario mínimo. Habría que darle en promedio 331.576 pesos mensuales. Eso significa 2 millones de pesos, 2 billones de pesos en total, que a dólares son 2.554 millones de dólares. Siendo el gasto fiscal o el presupuesto fiscal 78.000 millones de dólares, estamos hablando de un 3,2% del gasto fiscal. Algo realmente pequeño. Pequeño al drama, ¿no? O sea, es bastante poco entendible por qué no se elimina la pobreza por ingresos ya. Cuando uno, en el ejercicio que estoy haciendo, va a quedar gente entre la línea de la pobreza y el salario mínimo, que también uno podría compensar ahí. Este es un ejercicio solo para decir el tamaño o el orden de magnitud de la cantidad de dinero que se requiere. Y es poco y se puede hacer, no es tan difícil. En el gasto fiscal, hoy día encontramos que Chile gasta mucho en remuneraciones, poco en subsidios, y bajamos poco la desigualdad. Remuneraciones 21%, subsidios 52% y desigualdad la bajamos en 3,5 puntos. En el gráfico que está ahí, ustedes pueden ver dónde está Chile. Chile se encuentra entre los países ineficientes, es decir, son poco efectivos.
Gastamos mucho en remuneraciones y bajamos poco la desigualdad. Y hay un montón de países que gastan mucho menos en remuneraciones, del orden del 10% o el 15%, y bajan la desigualdad en 15 puntos, 20 puntos y hasta 24 puntos. Entonces, se puede hacer. Aquí hay gente en la OECD que lo hace porque no nos copiamos. No parece ciencia de cohete. De hecho, si tomamos un delta entre el 15% de las remuneraciones y lo que se gasta extra, obtenemos un 4.400 millones de dólares en promedio en los últimos 6 años. Es harta plata, 4.400 millones de dólares. Y nunca, en todos esos años que va fluctuando, nunca es menos de los 2.554 millones que se requieren para que no haya pobreza en Chile. Entonces, el exceso de gasto en remuneraciones que tiene que ver hoy día con el estatuto administrativo, con que se suman y se suman y se suma gente al Estado, y no se hace lo que se tiene que hacer, tiene un problema. O sea, si seguimos así, vamos a llegar al 25%, vamos a llegar al 30% de remuneraciones en el gasto fiscal y no vamos a hacer nada respecto a los derechos sociales. Aquí tenemos un problema que hay que arreglar. Entonces, la propuesta es que el fisco debe usar menos del 15% de la recaudación tributaria en el pago de sueldos, remuneraciones y similares. Ese, agregar al artículo 24. Agregar. Ahí tienen ustedes en qué se gasta en protección social según el observatorio de la Fundación Observatorio Fiscal. Se gasta en edad avanzada, es decir, en vejez, se gasta en vivienda, se gasta en hijos y se gasta en un amarillo chiquitito, ahí dice algo así como exclusión social. Y se gasta un 0,6% del total del gasto fiscal. O sea, en exclusión social no está nada. O sea, no, parece que al Estado no le importa. Aquí está el dato de la OECD en cuanto ayudamos a bajar la desigualdad, a hacer más iguales el país. La desigualdad por mercado, digamos, antes de subsidios, antes de impuestos, no es muy distinta en los países de la OECD, no es demasiado distinta. Pero la mayoría de los países lo baja mucho. En promedio, los países de la OECD, sin contar a Chile, lo bajan en 15,3 puntos porcentuales su desigualdad. Y nosotros la bajamos en 3,5 puntos porcentuales. Es decir, ellos la bajan 4,38 veces más que nosotros. O sea, si nosotros duplicáramos el gasto fiscal, la bajaríamos 7 puntos y todavía estaríamos 8 puntos por debajo de lo que lo hace la OCDE. O sea, todavía estaría el problema de que no hacemos bien el trabajo a la hora de reducir la desigualdad. Y eso va a seguir así, ¿eh? O sea, da lo mismo que haya una reforma tributaria y que sigan subiendo impuestos, no vamos a mejorar las cosas. Polonia lo baja en 17 puntos, España en 18, Portugal en 19, Hungría en 20, Alemania en 23, Irlanda en 24 puntos porcentuales bajan la desigualdad. Esos son los países que están en tope de línea, digamos. No tratemos de ser eso, tratemos de ser menos, pero si Portugal lo baja en 19 puntos, uno diría, bueno, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿No? Artículo 10, entonces, agregar. Puede ser punto 2 o punto 1.1. Los gobiernos deben rendir cuenta anual a los ciudadanos sobre cuánto ha contribuido su gestión a reducir la desigualdad y la pobreza multidimensional. Estoy pidiendo en concreto que hagan algo específico de rendición de cuentas y no que quede sujeto a la ley. Si queda sujeto a la ley, diga. Quedan 2 minutos. Sí, entonces, las propuestas van a tener consecuencias. Estas 3 propuestas tienen consecuencias. Tienen consecuencias en hacer ajustes en el gasto fiscal. La primera no tiene mucho ajuste para un 3%, se puede acomodar y se podría hacer. No es tan difícil y tiene bajo costo ya que se puede hacer a través de la cuenta de ruta. Limitar el gasto en remuneración implica una reforma al estatuto administrativo. Nadie lo quiere hacer. Eso parece que todos los gobiernos, los últimos gobiernos, el último mes que se van, mandan un proyecto de reforma del Estado. Entonces nadie tiene el coraje para hacerlo. O sea, lo pongo y me voy. ¿Ah? Y el siguiente hace lo mismo. Bachelet y Piñera hicieron lo mismo. Lo cual da cuenta de que existe el diagnóstico y está claro que hay que hacer la reforma, pero nadie la quiere hacer por el costo que tiene, nadie quiere asumir el costo. Si la nueva Constitución nos obliga a hacer los cambios, los partidos políticos, el Congreso y el Gobierno no lo va a hacer. Si no son obligados a hacer, esta es una oportunidad única para hacerlo. Si no se hace aquí, no se hace. No va a haber reforma del estatuto, a menos que haya una crisis. O sea, hay que esperar una crisis para hacerlo cuando estamos viendo, todo el mundo ve que hay que hacerlo. Tiene costo, es verdad, pero alguien tiene que asumirlo. Y si la Constitución dice que hay que asumirlo, tendrán que asumirlo en 10 años, en lo que sea. Habrá un artículo transitorio que diga cuánto, pero que se haga, digamos. Es sumamente importante que se haga. Y como digo, y quiero repetir esto, esta es una oportunidad única para hacer los cambios que se requieren. Si no se hacen aquí, no se van a hacer.